¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con la diputada Natalia Morales. La convoqué para preguntarle qué pasa con el pedido de interpelación a la señora Ada Galfré, teniendo en cuenta que el plan de contingencia dicen que está en marcha, pero los niveles de pobreza, particularmente en el interior de la provincia, crecen. Y la situación es verdaderamente dramática. Y además la cuestión de los cheques voladores o rebotados, lo que usted quiera, quiero saber en qué situación está esta cuestión. Te lo voy a preguntar a ella, entre otras cosas, en un minuto nada más. Pero antes que nada quería compartir con ustedes mi lectura de un artículo periodístico publicado por el Diario de la Nación el día de ayer, firmado por el expresidente Eduardo Duhalde, cuyo título habla de reencontrar el rumbo perdido. Duhalde afirma en este artículo que Alfonsín es un hombre enorme y destaca su mejor cualidad, que es la de comprender la política. Esto dice Duhalde de Alfonsín. En 1991 Duhalde fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires y cuenta que convocó a Raúl Alfonsín y le mostró un compromiso ético de 10 puntos basado en otro documento escrito por el cardiólogo fallecido René Favaloro. En el documento destaca 2 puntos, el punto 1 y el punto 2, donde plantea, entre otras cosas, la corrupción, la necesidad de combatir la corrupción estructural y la construcción de un ámbito de convivencia con todos los elegidos para ocupar cargos legislativos y a los partidos de donde provienen. Alfonsín lo leyó y dijo que estaba de acuerdo. Duhalde le ofreció gobernar juntos en un esquema de gobernanza. ¿Qué significa la gobernanza según Duhalde? Consiste en 2 cosas, administrar los fondos y controlar el funcionamiento del Estado. Duhalde le ofreció a Alfonsín el control precisamente del funcionamiento del Estado, mientras que la administración de los recursos iba por su cuenta y la de sus equipos de colaboradores. De manera tal que Duhalde le cede a Alfonsín el control de la Fiscalía de Estado, Tesorería, Tribunal de Cuentas y el de cada uno de los municipios, además del control de los organismos descentralizados. Raúl, dijo Duhalde, gobernemos juntos, es la única manera de terminar con la corrupción estructural. Alfonsín aceptó y así nace, como le digo, este nuevo paradigma, el que gana gobierna y el que pierde también. Duhalde y Alfonsín compartieron 10 años esta lógica sin escándalos de corrupción, con una gestión ágil, exitosa y eficiente. Esto lo escribe Duhalde en el artículo, como le digo, publicado ayer en el Diario de la Nación. Mientras leía este artículo, pensaba en el escenario jujeño y cómo superar los dramas crónicos como la corrupción y la pobreza. Pero al mismo tiempo pongo los pies sobre la tierra y digo, qué lejos que estamos de Duhalde y de Alfonsín. Lejos porque es inimaginable pensar de que Morales es Alfonsín o que Rivarola es Duhalde. Estamos muy lejos. Ni Morales, gobernador, ni Rivarola, presidente del PJ, tienen envergadura, ni ética, ni moral, ni intelectual para hablar de gobernanza en la provincia de Jujuy. En todo caso, para ellos, la gobernanza son los negocios del poder. Alfonsín es el padre de la democracia y Duhalde fue el bombero que apagó el incendio del 2001. Estamos muy lejos de imitar, en consecuencia, aquel enorme gesto político recíproco por la gobernanza de Alfonsín, que insisto, fue el padre de la democracia, y por Duhalde, que fue el bombero en aquel entonces que apagó el 2001. Con los dos podemos tener diferencias, pero estos 2 datos son concretos. ¿Y por qué digo que estamos lejos? Porque Morales todavía no rompe el cascarón de la militancia universitaria panfletera. Y en el caso de Rivarola, es una suerte de réplica de Herminio Iglesias ayornado al siglo XXI. De manera tal que este es el cuadro. Y es lo que hay. Y quiere que le diga una cosa, estamos complicados. En un minuto vuelvo y hablamos con la diputada Morales, que ya está aquí.
Gracias, director, muy amable. La diputada Natalia Morales con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir, muy amable. Gracias a usted. Bueno, ¿sabe por qué la invito? Porque quiero que me diga si realmente la legislatura está dispuesta a convocar a la señora Galfré o no, teniendo en cuenta que la problemática de la crisis y el impacto sobre la pobreza crece y además en el medio los cheques escandalosos sin fondos. Sí, me parece que claramente no hay voluntad política de convocar a la ministra Galfré en este caso. Y por parte del oficialismo, pero también de la oposición, porque la interpelación está presentada, ¿no? El pedido de interpelación, y me parece que no quieren dar cuenta porque acá hay un problema que no se está discutiendo, que tiene que ver con un proyecto del gobierno de Jujuy, del gobernador Gerardo Morales, que ha fracasado totalmente, como usted mencionaba, ¿no? En la provincia hay 250.000 pobres. Y estamos hablando de, cuando hacemos el pedido de interpelación, estamos dando cuenta de esta situación, ¿no? De los niños que no comen o que tienen que elegir si almuerzan o cenan, de los niños que tienen que comer en la basura, ¿no? Como se ha denunciado en Libertador General San Martín, y que eso expresa un problema estructural acá en la provincia que no está resuelto y que el plan de contingencia tampoco tiene el propósito de resolverlo, más bien, como dice su nombre, ¿no? Contener, poner parches para que esta situación, que es totalmente alarmante, preocupante obviamente, no explote ni se exprese como fuerza en las calles y acá en la provincia de Jujuy. Resulta contradictorio porque, digamos, el oficialismo de hoy, que antes era oposición, le reclamaba al Frente para la Victoria que le trababan cuando había una necesidad de interpelar a algún ministro o se presentaba algún pedido de informe, ¿no? Y sí, yo creo que, mira, el muerto ríe del degollado. El muerto se asusta del degollado. Exactamente. Pero replican exactamente lo mismo. Me parece que lo que hay que mostrar, y es importante lo que también usted está dando cuenta, que acá hay un régimen político que tanto el oficialismo como la oposición del PJ no están dispuestos a cambiarlo, más bien a fortalecerlo, y que hay problemas estructurales que no pretenden resolverlo tampoco. Me parece importante remarcar que Gerardo Morales acá hizo campaña, como hizo Macri también a nivel nacional, con pobreza cero, ¿no? Y eso ha generado mucha expectativa por parte de las maestras, de los docentes, de los trabajadores. Sin embargo, luego de 3 años de gobierno, claramente tienen que dar cuenta de que eso no tenía como propósito llevarlo adelante, ¿no? Eso también me parece importante marcar. No era su política resolver problemas como la pobreza o, por ejemplo, el trabajo genuino. Todo lo contrario, acá estamos hablando de que la pobreza, la indigencia ha aumentado acá en la provincia y a nivel nacional. También tenemos que dar cuenta que a la par el trabajo, hubo destrucción de la fuente de trabajo. O sea, todo lo contrario a lo que está planteando el gobierno, sus ministros de la generación, más bien se ha llevado una política de beneficiar a los mismos de siempre, o sea, a los dueños de este Jujuy, que tienen sus representantes políticos, o son los mismos políticos acá, pero también a las multinacionales mineras, a la empresa Ledesma, por ejemplo, que hemos denunciado en estos días, y ha salido a la luz, que estuvo en la década ganada, no pagó nada de impuesto, no pagó impuesto a las ganancias, por ejemplo. O el gobierno de Gerardo Morales lo ha beneficiado, como a otros sectores empresariales, bajando los impuestos, los ingresos brutos, ¿no? ¿Sabe qué? Le quería compartir, por las dudas, todavía no tomó nota del caso. La Fundación Mediterránea acaba de anunciar de que se deteriora severamente la calidad de vida de los jujeños, digamos, del NOA, pero particularmente en la provincia de Jujuy. ¿Cómo lo ve esto? ¿Es así esto? Sí, totalmente. O sea, mira, si estamos hablando que los niños no almuerzan, no meriendan, no desayunan, esos niños, ¿qué posibilidades tienen de crecer con todos los nutrientes necesarios? ¿Qué posibilidades tienen de poder tener acceso a la educación, que el gobierno le garantice, y el Estado de la educación, el trabajo? Cuando hablamos de que no comen o tienen hambre, significa también desnutrición, y eso significa implicancias en el desarrollo de esa persona. Bueno, estamos hablando que eso le sucede a casi la mitad de los niños acá en la provincia de Jujuy. Estamos hablando también de que hay jóvenes, por ejemplo en la provincia, 16.000 jóvenes, y entre esos jóvenes la mayoría mujeres, y que no es menor también dar cuenta de eso, que por ejemplo no tienen la posibilidad de estudiar o de trabajar,
Entonces, cuando hablamos de estos números, estamos hablando de esa situación, ¿qué hacen de que no hay esos perspectiva de vida. ¿Qué hacen? ¿Cómo terminan? Y bueno, esa situación termina, o sea, en situaciones que son alarmantes, porque al no tener expectativas de vida, por un lado, me parece importante también marcar que desde una problemática como son los suicidios, o una problemática también en cuanto a cómo se expresa esta situación, ¿no? El trabajo informal, o que sean esos jóvenes los que se tienen que quedar en la casa cuidando o realizando las tareas domésticas, haciendo changas, trabajando de manera muy precaria por salarios que ahora, en este momento, con una inflación que ya va más del 40%, llegan a 2.000, 3.000 pesos. O sea que tenemos generaciones acá en la provincia de Jujuy y en el país que claramente no tienen perspectiva de vida, y acá hay responsables, ¿no? Cuando hablamos de esto estamos hablando de un acuerdo con el FMI de parte del gobierno nacional, y que Gerardo Morales le dice a sus legisladores que lo tienen que apoyar. Ese acuerdo se traduce en un recorte presupuestario que ahora ya lo votó el Congreso, y lo votó con el quórum y con el apoyo de los diputados peronistas, y que ahora en el Senado también va a ser apoyado por el oficialismo y la oposición, que le da quórum, le dan votos, entre otras cosas, y que eso se traduce, como nosotros estamos marcando, en recortes presupuestarios a la salud, a la educación, a garantizar aspectos elementales que hacen a las necesidades, ¿no?, de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, como es la salud, estamos hablando de eso, la educación, la vivienda, entre otros problemas estructurales que acá tanto ni Morales ni quienes gobernaron como la oposición del peronismo la están resolviendo. Tengo una consulta. Hace un par de semanas el señor Morales habló de que va a inyectar, o que iba a inyectar 500 millones de pesos al sistema alimentario. ¿Se acuerda? Sí. ¿Habrá algún mecanismo de seguimiento del manejo de estos recursos o no? ¿O caemos en el mismo discurso siempre de que no hay forma de poder chequear cómo administran la plata? Mira, de que haya mecanismos, o sea, puede haber mecanismos en la legislatura o distintas instituciones que tienen como función hacer ese seguimiento. Ahora, lo que se muestra con este gobierno, con el mismo régimen político, es que esas instituciones están, o sea, formalmente, y que antes que nada lo que no garantiza ningún tipo de transparencia. O sea, incluso acá actualmente hay una Secretaría de Gobierno Abierto y de Transparencia. Nosotros nos hemos cansado de presentarle notas, pedidos de información y demás. ¿Secretaría de? El Gobierno Abierto y de Transparencia acá en la provincia de Jujuy. Exactamente. Ahora, no hay ningún tipo de respuesta, y cuando le pedimos, y cuando no respondieron en el caso del ingenio La Esperanza, nos dijeron que se amparaban en no responder, amparándose en el secreto comercial. Entonces, de un ingenio que sabemos que el principal accionista es el Estado. O sea que no quieren dar cuenta, porque como nosotros lo marcamos y somos bastante insistentes, no quieren dar cuenta, porque si no tendrían que dar cuenta que acá hay un proyecto político para una minoría pequeña, muy pequeña, donde pasa mucha riqueza acá en la provincia, se genera, pero se la llevan, y se la llevan en pala, o los que la tienen acá siguen engrosando sus arcas, que son empresarios, son los mismos políticos que están tanto en el gobierno actual, son los funcionarios, también en la oposición peronista, y también tienen que dar cuenta que no van a resolver estos problemas. Entonces, ese es un aspecto que nosotros consideramos central desde nuestra fuerza política, desde el PTS y el Frente de Izquierda, y que entendemos que estos aspectos también se pueden cambiar claramente si se expresa este malestar, esta bronca que se puede percibir no solamente en los barrios, sino también nosotros estamos recorriendo los hospitales, las escuelas, tenemos una fuerza organizada que impulsan agrupaciones en las escuelas, en las universidades, en las facultades, y creemos que es necesario también que esa fuerza social se pueda expresar de manera unificada, una fuerza social que estamos hablando de, acá en Jujuy, más de 100.000 trabajadores, ¿no? Y que se pueda enfrentar estas medidas de ajuste, y que se pueda derrotar también este plan de ajuste. Eso es algo que me parece que nosotros estamos planteando, de que hay una fuerza social que puede parar estas medidas, y si no se está parando hasta ahora es porque hay una responsabilidad política también de la oposición,
que, como yo recién remarcaba, garantiza estos planes de ajuste dentro de la legislatura o en el Congreso o en el Senado, pero también una responsabilidad política de la oposición peronista afuera de estas instituciones, en las calles, porque dirigen los sindicatos. Eso es algo que me parece importante remarcar. Acá la CGT está dirigida por el peronismo y Moyano, cuando se votó en el Congreso el presupuesto 2019, no estuvo ni presente, ni tampoco llamó a convocar a los miles de afiliados que nuclea esa enorme central a nivel nacional, ¿no? Pero también otros centrales sindicales y sindicatos que lo dirige también el peronismo, incluso el kirchnerismo, como es la CTA, como son los sindicatos docentes, la CETERA, ATE, entre otros sindicatos, que lo dirige el peronismo, y acá cuando están pasando estas políticas de ajuste están garantizando de que pasen y a lo sumo jugarse que Macri esté peor, que Morales esté peor, para dirimirlo en las elecciones. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con ese planteo y decimos que la pelea está ahora, y si hay fuerza social, hay una fuerza social importante ahora como para poder enfrentarla, y que se puede derrotar estos planes de ajuste. Le hago una última consulta, diputada. Presentaron un proyecto de reforma electoral. Así es. ¿Me lo cuenta para saber? Sí, concreto. Ayer lo presentamos y es parte también de lo que vinimos denunciando años atrás, de la reforma del Código Electoral, donde nos abocamos a 4 aspectos importantes. Por un lado, que en la provincia de Jujuy deje de existir este piso proscriptivo, que es proscriptivo contra las minorías y principalmente contra la izquierda o el Frente de Izquierda, que es una fuerza que claramente es una alternativa de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Entendemos que ese piso no tiene que estar acá, que es además inconstitucional, porque a nivel nacional la ley electoral plantea el 3%. Bueno, eso es un aspecto que abordamos. También estamos planteando de que ponerle punto final a las colectoras. Fue un escándalo en las elecciones pasadas, ¿no? Tanto en el 2017, en el 2015, cuando dimos cuenta de que había más de 180 colectoras que tenía Gerardo Morales como candidato. Bueno, me parece que eso, o como se ve también en la oposición del peronismo, que no puede existir más, que si hay un candidato tiene que ser un candidato de una sola lista, y esa es otra propuesta que también hacemos en esta reforma del Código Electoral jujeño, como también un aspecto que nos parece que es totalmente democrático e igualitario, como tiene que ver con los espacios publicitarios para poder realizar una campaña, ¿no? Acá en la provincia de Jujuy, porque si no, los que hacen la campaña y utilizan los recursos del Estado es el oficialismo, que en este caso ahora es Cambia Jujuy. Pero los que están en la oposición son los dueños de los medios de comunicación, por lo menos de los principales, algunos acá en la provincia de Jujuy, que también se garantizan así que puedan tener su campaña electoral, y una fuerza como el Frente de Izquierda, que es una fuerza que se ha fortalecido y se viene fortaleciendo, no cuenta con todo eso, obviamente que lo rechazamos, y por eso proponemos que esos espacios gratuitos sean igualitarios, y a la misma vez se puedan garantizar por sorteos, entre otros aspectos. Y por último, que nos parece muy importante, es que acá en la provincia de Jujuy es necesario que haya debate de los candidatos, por ejemplo, a gobernadores, ¿no? Que no se lo garantiza, que entendemos... ¿Vilca va a ser candidato a gobernador? Todavía no lo tenemos discutido cuál sería el candidato del Frente de Izquierda, del PTS, pero claramente va a ser algún compañero o compañera que sea referente acá en la provincia. Pero sí, lo que nosotros queremos como fuerza política es que se discutan propuestas, que se discutan qué se va a hacer con el acuerdo con el FMI, qué se va a hacer para generar trabajo genuino, qué se va a hacer para terminar con la pobreza. Nosotros tenemos un plan en ese sentido, tanto provincial como a nivel nacional, con medidas concretas que entendemos que es una salida para los trabajadores y para los sectores populares, y que va de la mano principalmente, como algunas medidas, del rechazo del pago de la deuda, de la nacionalización de la banca, del comercio exterior, por ejemplo, de que se paguen acá en las provincias, o sea, que se generen impuestos progresivos a las fortunas, o sea, medidas concretas que entendemos que se pueden generar, obviamente
con la fuerza de los trabajadores de los sectores populares, sobre todo llevándola adelante en este momento a través de la pelea, de la organización en las calles y también sobre todo con un partido que nosotros entendemos que tiene que ser un partido de los trabajadores, que siga nucleando a las mujeres, a los jóvenes, esa fuerza social que claramente está dispuesta a poder enfrentar estas medidas que son totalmente acuciantes, ¿no?, para el pueblo jujeño y el pueblo en el país. Bueno, gracias. Gracias a usted. Gracias por venir, muy amable. La diputada Natalia Morales con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao.